Hola alumnos de primer año del Colegio El Triunfo. Ya estamos en la semana número 7 y hoy día vamos a hablar de las operaciones con conjuntos. Antes ya hemos hablado de los conjuntos, hemos hablado algo, pero hoy día vamos a hablar de las operaciones. Muy bien, vamos a empezar. En primer lugar hay que saber la operación unión, la unión de conjuntos. La unión de conjuntos se representa con una U, así como la que está ahí, una U así un poquito alargada. Decimos que dos conjuntos están unidos cuando dice aquí X tal que X pertenece al conjunto A. Este de aquí, este símbolo de aquí significa O. X pertenece al conjunto B. Aquí tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B. Entonces, si nosotros queremos unir A con B, entonces tendríamos que tomar los elementos, como dice aquí, que están en A o los elementos que están en B. Recuerden que la O en matemática significa suma. La O significa suma. Así que lo que nos quiere decir aquí esto que está entre llaves es que cuando unimos dos conjuntos, unimos sus elementos. Cogemos los elementos de A y los reunimos con los elementos de B. Y si nosotros quisiéramos graficar eso, graficarlo con los diagramas de Venn, quedaría de esta forma que está aquí, pintado todo esto. Un ejemplo para entender mejor esta operación de la unión es el siguiente. Supongamos que tenemos el conjunto A, formado por los elementos 3, 5 y 7. Y tenemos el conjunto B formado por los elementos 2, 3 y 4. Y me piden A unido con B, A unión B. Entonces, según la definición que tenemos por acá, dice que son los X, o sea, son los elementos que están en A más los que están en B. Los elementos que están en A son 3, 5 y 7. Los elementos que están en B son 2, 3 y 4. Entonces, A unión con B sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. Serían en total 5 elementos. Recuerden que aquí hay un elemento que se repite, que es el número 3. Y nosotros hemos aprendido antes que cuando los elementos se repiten, no se cuentan. Por eso es que el 3 solamente, cuando nosotros hacemos la unión, solo aparece una sola vez. Así que si nosotros quisiéramos graficar esto, quedaría de esta manera. Muy bien, obviamente pintado todo, así como está el gráfico acá. Por eso aquí estoy indicando con una flechita que este gráfico es este de acá, pero pintado. Entonces la unión sería todo este conjunto y si lo graficamos, sería este conjunto, pero todo pintado de un solo color. Vamos a la intersección. La intersección de conjuntos la vamos a representar con este símbolo. Y aquí tenemos la definición. Vamos a ver qué dice la definición. La definición dice que A intersectado con B, aquí tenemos el conjunto A, lo hemos graficado, el conjunto B aquí está graficado. ¿Ya? Muy bien. La definición dice así. A intersectado con B son los X tal que X pertenece a A y este símbolo significa Y. Y X pertenece a B. Entonces, según la definición, cuando nosotros intersectamos dos conjuntos, nos da como resultado los elementos que están en A y los elementos que están en B. En otras palabras, cuando intersectamos dos conjuntos, la intersección son los elementos que se repiten. Y los elementos que se repiten de dos conjuntos se ubican en esta parte de aquí. En esta parte de aquí que está pintada. Así que cuando me pidan intersectar conjuntos,
simplemente voy a coger los elementos que se repiten. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Supongamos que tenemos el conjunto A, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el conjunto B, 3, 4, 5 y 6. Aquí lo he graficado, este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Qué elementos se repiten? Se repiten el 3, está en ambos conjuntos, y el 4 también. El 4 también. Entonces, cuando nosotros los intersectamos, nos da como resultado, ojo, otro conjunto, que ahora se llama A intersectado con B. Y ese otro conjunto solamente está formado por el número 3 y el número 4, ya que son los elementos que se repiten. Y si quisiéramos graficar eso, tendríamos este gráfico que está aquí. Todo este gráfico que está aquí. ¿Y dónde se ubican siempre en diagramas? Cuando nosotros diagramamos o graficamos, ¿dónde se ubican los elementos que se repiten? Siempre se ubican en esta parte de aquí, en medio. Entonces aquí nosotros diríamos que el 3 y el 4 van aquí. El 1 y el 2 están solamente del lado de A. Solo están en A. El 5 y el 6 solo están en B. Solo están en B. ¿Y quién es la intersección de A y B? El número 3 y el número 4. O sea, si queremos graficarlo, los elementos 3 y 4 que son la intersección tendrían que ir en medio. Muy bien. Pasemos ahora a la diferencia de conjuntos. Diferencia o resta también le podríamos decir. Esto sí lo vamos a representar con el signo menos, con el signo que conocemos. Vamos a la definición. La definición matemática dice así, que A menos B, aquí tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B. A menos B, la diferencia de A menos B o la resta de A menos B es igual a los X. ¿Quiénes son esos X? Son los X que están en A y pero los X que no están. Este símbolo significa no pertenece o no están. No pertenecen al conjunto B. Así que cuando nosotros restamos dos conjuntos, vamos a poner los elementos del primer conjunto, pero no los elementos del segundo conjunto. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. A ver, supongamos que tenemos el conjunto A, formado por los elementos M, N, P y Q. Y tenemos el conjunto B formado por P, Q, R y S. Y para entenderlo mejor, lo vamos a graficar. Aquí tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B. Pero como ustedes observan, hay elementos que se repiten. ¿Cuáles son esos elementos que se repiten? La P y la Q está en ambos conjuntos. Así que como ya les había explicado antes, los elementos que se repiten se ubican siempre en medio. Listo. Muy bien. Bueno, pero esa no es la parte que nos interesa. A nosotros nos interesa la resta. Nosotros decimos acá, por definición, si yo quiero A menos B, sería al conjunto A quitarle los elementos del conjunto B. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es restar. Aquí está el conjunto A y le voy a quitar los elementos del conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? Es la P, la vamos a tachar, la R se quita, la Q también se quita y la S también se quita. Entonces, repito, A menos B sería el conjunto A menos el conjunto B, menos todos los elementos del conjunto B. Y solamente nos ha quedado los elementos M y N. Por eso es que la diferencia sería solamente el conjunto formado por la M y la N. Nada más.
Recuerden que cuando nosotros hacemos la diferencia, o sea, la resta, siempre nos quedamos con el conjunto, los elementos del conjunto que están de la mano izquierda, porque yo también pude haberlo hecho así directo, sin graficar. Si no quieres graficar, simplemente lo harías así directo. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y como me piden A menos B, entonces cojo los elementos que se repiten, que es PQ, estos son los que se van a eliminar, de frente se eliminan, pero también se eliminan los demás, ya que siempre nos quedamos con los elementos del primer conjunto, en este caso M y N. Muy bien, esa es la diferencia de conjuntos. Ahora, vamos con la otra operación muy importante también, que es la diferencia simétrica. Siempre la diferencia simétrica la representamos con un triángulo. Vamos a ver qué dice la definición. La definición dice: A diferencia simétrica con B es igual a las X, tales que son X que están en la unión de esos dos conjuntos y los elementos que no pertenecen a la intersección. O sea, son elementos, los elementos que salen cuando nosotros hallamos la diferencia simétrica son elementos que están en la unión de esos dos conjuntos, pero que no están en la intersección. Lo que está aquí de color amarillo es lo que estoy explicando acá en palabras, pero acá lo he puesto en fórmula. A diferencia simétrica con B es la unión de los dos conjuntos menos la intersección de los dos conjuntos. Así que si a mí me piden la diferencia simétrica de dos conjuntos, simplemente primero hago la unión, luego saco la intersección y luego hago la diferencia. O también puedo hacerlo con esta otra fórmula. Esta es otra fórmula también para diferencia simétrica. Es A menos B unido con B menos A. También. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor esto. Supongamos que tenemos el conjunto formado A, E y O. Y el conjunto B por las letras C, O, L, E, G y O. Muy bien. Entonces, queremos hallar la diferencia simétrica. Entonces recuerden que para hallar la diferencia simétrica, primero tenemos que hallar la unión. Entonces hallamos la unión primero. Recuerden que la unión es simplemente reunir todos los elementos. Y si se repiten, solo ponerlos una vez. Entonces aquí tenemos la letra A, la letra C, la letra O. Ojo que la letra O está en ambos. La letra E también. Y la letra I también. Así que estas letras solamente se van a poner una sola vez. Ahí está. Reunimos también la L y la G. Listo. En total tengo 3, 6, 7 elementos. Ese sería A unido con B. Simplemente reunirlos, nada más. Juntarlos todos en un solo conjunto entre llaves. Y si se repiten, solo colocarlos una vez. Ahora, tenemos que hallar también la intersección. La intersección simplemente son los elementos que se repiten, nada más. ¿Quiénes se repiten entre A y B? Se repite la E, la I y la O, que ya están marcadas ahí. Muy bien. Ahora, vamos a hallar la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es A unido con B menos A intersectado con B. A unido con B, aquí lo tenemos. Todo esto es A unido con B. Menos A intersectado con B, que es esto. Por la operación anterior, nosotros hemos aprendido que cuando nosotros queremos restar, simplemente hacemos esto. Vemos que aquí la E se repite, entonces la E se elimina. La I también se repite, así que la I también se elimina. La O también se repite, así que también se elimina. Se eliminaron todos los elementos que estaban acá y solamente me queda la A, la C, la L y la G. Esos elementos que sobran vienen a ser la diferencia simétrica. Si hubiera sido el caso que aquí
hubiera habido otra letra más, por ejemplo, otra letra diferente, una M tal vez, también se eliminaba, porque siempre nos quedamos con las letras, o bueno, en este caso los elementos del conjunto que siempre está a la mano izquierda. Así que si hubiera habido otra letra acá, 2 o 3 letras más por acá, igual también se hubieran eliminado, porque estamos restando restando A unido con B menos A intersectado con B. Muy bien. Pasamos finalmente al complemento de un conjunto. ¿Qué se entiende por complemento de un conjunto? Simplemente los elementos que le faltan para llegar al universo. O como dice aquí, son los X que no están en A. Si nosotros tenemos el conjunto, por ejemplo, universal, sea nuestro universo, por ejemplo, desde el 1 hasta el 10, y tenemos el conjunto A, que es el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, si nosotros queremos el complemento del conjunto A, sencillamente son los elementos que le faltan para hacer el universo. Entonces, aquí está el 3, aquí está el 5, el 7 y el 9. ¿Qué elementos le faltan para llegar a ser el universo? El 1, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Así que esto sería el complemento del conjunto. Nada más. Entonces el complemento de un conjunto es lo que le falta para hacer el universo. Si no lo queremos ver así, también lo podemos escribir así, como el universo menos el conjunto. También lo podemos expresar como una diferencia. Y esta nota de acá es importante porque dice que el complemento de A, o sea de un conjunto A, se puede realizar respecto a cualquier conjunto B y se denota de esta forma de aquí. O sea, lo que quiere decir que no siempre el universo va a ser la U, puede ser cualquier conjunto. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a practicar un poco. Tenemos por acá, dados los conjuntos, estos que están aquí, hallar el número de elementos de A intersectado con P. Aquí tenemos el conjunto A y el conjunto P. Recuerden que son los elementos repetidos. ¿Qué elementos se repiten? Se repite la letra A, se repite la letra E y se repite también, ¿qué otra letra? La A y la E. Nada más, la A y la E, la A y la E. La B no se repite, la C tampoco y la E tampoco. El número de elementos, entonces, ¿cuál sería? La respuesta sería solamente 2 elementos. Segundo ejercicio. Dado los conjuntos que están ahí, hallar M triángulo N. Recuerden que triángulo es diferencia simétrica. Así que lo primero que hacemos es, sabemos que esta es la fórmula para diferencia simétrica. Lo primero que hacemos es la unión. Entonces hallamos M unido con N. Aquí lo tenemos. M unido con N. Luego hallamos M intersectado con N. M intersectado con N. ¿Por qué sale vacío? Porque si ustedes se fijan, no hay elementos comunes. No hay elementos que se repiten. Entonces, cuando no hay elementos que se repiten, eso sería entonces el conjunto vacío, porque no hay nada. Entonces, finalmente, la diferencia simétrica sería la resta de este conjunto menos el conjunto vacío. Pero como el conjunto vacío no tiene elementos, simplemente quedaría este conjunto que está aquí, el del lado izquierdo. Muy bien. El último ejercicio que tenemos es el siguiente. Aquí tenemos, piden el complemento de A y el complemento de B. Muy bien. El complemento de A sería la resta del universo menos los elementos que están aquí. Entonces nosotros vemos que los elementos serían estos. El 1, el 3, el 5 y el 9. ¿No? Son los elementos que le faltan para ser el universo. Y para el complemento de B, lo que le falta es sencillamente restar el universo menos el conjunto B, lo cual nos daría estos elementos que están aquí. Nada más. Muy bien, entonces ahí hemos terminado con la clase de hoy día. Ha sido operaciones con conjunto. Nos vemos hasta la próxima clase.